Aló, buenas tardes. Bueno, continuaremos con el desarrollo de nuestra clase de la semana 10, que está relacionado con la disciplina de la epistemología. Para revisar ahora algo así como eh, la investigación más específica que la epistemología va a desarrollar en el campo de la ciencia. Como se ha dicho en la parte primera, que la epistemología es la disciplina que se encarga de examinar la ciencia y sus productos. Por eso es que ha sido definida como teoría de la ciencia o también como filosofía de la ciencia, recordando que como tal disciplina se ha empezado a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los filósofos empiezan a interesarse en las ciencias que se venían desarrollando, como era en el caso de la física, el caso de la astronomía, el caso de la biología, el caso de la química, que eran prácticamente las ciencias más avanzadas en el ámbito de la ciencia, lo que también se conoce como la ciencia ya en su etapa moderna, que entre otras cosas ha pasado a usar como un elemento central de investigación la experiencia en la forma de experimentación, o como tendían a llamar los filósofos del siglo XIX, a desarrollar intensamente la observación. Bien, entonces, al llegar hacia el siglo XX, los filósofos que están examinando en el campo de la ciencia van a, a desarrollar, digamos, un tanto más esa investigación de la ciencia. Y también en el siglo XX empiezan a constituirse lo que hacia el presente se anda entendiendo como los paradigmas epistemológicos o también corrientes epistemológicas, conformadas por agrupamientos de filósofos que investigan en cada área de la ciencia o que investigan a la ciencia en sus diferentes áreas desde un planteamiento general que va a distinguir a una corriente epistemológica de otra corriente epistemológica, que en el fondo está expresado en que todos ven al mismo objeto, pero no lo ven del mismo modo. O todos presentan alternativas, pero alternativas en sentido diferente, ¿no? Entonces, poniendo el acento en los problemas, en las hipótesis, en la confrontación de la teoría con la realidad, no todos lo harán del mismo modo, no todos llegarán a las mismas conclusiones, poniendo el acento en la confrontación de la teoría con la realidad. No todos tratarán de examinarla en la misma dirección, ¿no? Unos lo harán en un sentido y otros lo harán en un sentido contrario. Eso es lo que va a ir caracterizando a las denominadas epistemologías del siglo XX, sobre todo siglo XX, ¿no? Entonces unos miran al método de un modo, otros de otro modo. Unos miran a los problemas de un modo, otros de otro modo. Unos entienden a la ley científica de un modo, otros de otro modo. Unos entienden a las teorías científicas de un modo, otros de otro modo, ¿no? Entonces, para unos, la teoría científica lo es si cumple un requisito. Para otros, la teoría científica lo es si cumple otro requisito. Y a veces el requisito que aparece como un elemento expresado en la confrontación de la teoría con la realidad no se presenta del mismo modo. Unos ponen el acento en un tipo de contrastación, otros ponen el acento en otro tipo de contrastación. En relación al modo o al método de examinar las teorías científicas y de producir las teorías científicas,
unos pondrán el acento en un tipo de método, otros pondrán el acento en otro tipo de método. Es como si dijéramos, los distintos epistemólogos, las distintas corrientes, hablan de lo mismo, pero de un modo distinto, ¿no? Eso es lo que va a constituir las grandes discrepancias entre estas corrientes epistemológicas, teniendo, como quien dice, el mismo objeto, pero desarrollando distinto planteamiento. Bueno, eso es lo que aparece como características de fondo de las llamadas epistemologías o paradigmas epistemológicos del siglo XX. El asunto está en quién tiene la razón, ¿no? Cada quien con su respectiva presentación, con su respectiva justificación, parecen unos tener la razón, parecen los otros también tener la razón. Entonces, tal vez más que decir quién tiene la razón, lo interesante sea presentar lo que cada uno dice, ¿no? Y es una manera de ir adentrándonos en el ámbito del desarrollo de la epistemología a través de los cultores específicos de esta gran disciplina que se inicia en la segunda mitad del siglo XX y que va a desarrollarse intensamente en el siglo XX. Bien, entonces aquí aparece el título general en la forma de los problemas epistemológicos contemporáneos. Se diría también que es una manera de decir, porque en el caso de la epistemología no ha pasado por las distintas etapas que la propia filosofía ha pasado, ¿no? Se dice la filosofía ha pasado por la etapa antigua, por la etapa medieval, por la etapa moderna, por la etapa contemporánea, ¿no? Y en esos términos muy en generales. Entonces hay una especie de historia de la filosofía. Pero en cuanto a la epistemología, que es, digamos, un campo de investigación filosófica reciente, no se podría entonces decir que se presenta en estas cuatro grandes etapas. La epistemología recién entonces empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Esa sería, digamos, su etapa antigua. Y al entrar al siglo XX, esa sería su especie de etapa medieval. Pero claro, se dice los problemas epistemológicos contemporáneos. Un poco que aquí está tomándose en cuenta la epistemología como parte de la historia de la filosofía en general, la cual entonces sí tiene la etapa contemporánea, que es la que se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX hacia el presente. Pero la epistemología como tal no tiene entonces la misma historia, ¿no? Ya habría empezado casi como epistemología contemporánea. Bueno, entonces no nos haremos mucha dificultad en cuanto a la denominación y diremos los problemas epistemológicos que en la etapa contemporánea de la filosofía se han puesto de relieve. Tal vez con eso podríamos salvar esa especie de cierta incertidumbre acerca de los problemas epistemológicos contemporáneos, sin que la filosofía hubiera pasado por las cuatro grandes etapas, si la epistemología hubiera pasado por las cuatro grandes etapas de la filosofía. Bueno, entonces, dejando de lado esa especie de pequeña complicación, entonces aquí nos encontramos con la epistemología tratando de examinar las teorías científicas, que en primer lugar se presentarán como teorías acerca de la realidad. Realidad que en algún momento se ha mencionado aparece como áreas de la realidad, en la medida que la ciencia aparece también como la expresión del conjunto de las ciencias que se han ido desarrollando hacia el siglo XIX, hacia el siglo XX, ¿no? Y entonces los problemas van a aparecer en la forma de varios problemas, ¿no?
un problema aparecerá expresado en la pregunta. Son las llamadas teorías científicas, pues ahí tendríamos, ¿no? Una teoría científica, otra teoría científica, otra teoría científica, donde todas se presentan o son presentadas como teorías científicas. Y entonces la pregunta estará expresada en cuando se dice las llamadas teorías científicas son teorías científicas, ¿no? Entonces, las llamadas teorías científicas de la realidad son teorías científicas de la realidad. Y si lo son, ¿en qué sentido lo son? ¿No? Ahí estaría, digamos, un problema general. Las teorías científicas son teorías científicas. Entonces, los epistemólogos aquí se hallarán en la situación de tener que establecer una especie de un criterio para poder confrontar las teorías. Tal vez no tanto las teorías entre sí, sino las teorías con la realidad. Y a partir de allí poder señalar que si todas son teorías científicas o que algunas lo son y algunas no lo son, ¿no? Entonces las teorías científicas están en el campo de la teoría, donde todas ellas son presentadas como teorías, en primer lugar, de la realidad o de la respectiva área de realidad. En primer lugar diremos de la realidad en términos generales. Entonces, ¿cómo saber si son científicas? Eso tendría que determinarse tratando de confrontar la teoría con la realidad. Si todas dicen ser teorías de la realidad, deben serlo. Entonces, esta debe ser teoría de la realidad, esta otra debe ser teoría de la realidad. ¿Y cuál será el elemento que permitirá establecer que la una lo es, que la otra lo es? Y luego, ¿qué es lo que sería lo que permitiría establecer que una y otra son teorías científicas, ¿no? Pretendiendo todas ellas ser teorías de la realidad. Y en ese proceso, entonces, de tratar de establecer si son o no son teorías de la realidad, entonces va a aparecer en el ámbito de la examinación, digamos en forma muy simplificada, los problemas llamados filosóficos, los problemas epistemológicos en relación a los problemas científicos, los problemas vinculados con las hipótesis, ¿no? Las hipótesis científicas, los problemas relacionados con la ley científica, los problemas relacionados con el método científico. ¿Existe un método? ¿Existe más de un método? ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cuál es un método científico? ¿Cuál no es un método científico? ¿No? Entre otros problemas se podría así señalar. Y en el contexto de abordar estos problemas, entonces, los filósofos de la ciencia irán también diferenciándose unos de otros, en la medida que unos responderán de un modo, otros responderán de otro modo al respectivo problema puesto en consideración, ¿no? Y así entonces de manera general va a mencionarse las teorías como la teoría del verificacionismo, la teoría epistemológica del llamado verificacionismo, la teoría epistemológica del llamado falsacionismo, luego la examinación de la inducción como un método en el proceso de elaborar una teoría científica. También, digamos, en el mismo campo el problema del método, otro modo de abordar la elaboración de las teorías científicas, donde se tratará de
establecer cómo es que se elabora una hipótesis, ¿no? Entonces aparece algo así como, por ejemplo, el método hipotético deductivo y quiénes lo defienden y cómo lo presentan. Luego aparecerá la examinación epistemológica de la ciencia vinculado al método científico de la llamada teoría, eh, la teoría, ¿no?, desarrollada por Paul Feyerabend, que se llamará algo así como la teoría anarquista de la constitución de la ciencia o la teoría anarquista del método, ¿no?, que también la llamarán la epistemología anarquista de la ciencia. Otro planteamiento vinculado al filósofo Thomas Kuhn, relacionado con cómo la ciencia se desarrolla a través del tiempo, cómo la ciencia avanza. Si la ciencia avanza aumentando conocimientos o si la ciencia aumenta de otro modo, ¿no? Bien, entonces sí hay entre otros problemas. Todos ellos son aquí vinculados con cómo establecer que las teorías son científicas, cómo se desarrollan las ciencias en el curso de elaborar sus teorías científicas, cuál es el método que utiliza la ciencia en el proceso de elaboración de la teoría científica, ¿no? ¿Qué problemas son los que abordan los científicos cuando se dedican a realizar sus experimentos o sus observaciones? ¿El método es un solo método o se podrá hablar de una variedad de métodos? Bien, entonces esos son, digamos, algunos de los problemas que aparecen no vinculados a la ciencia y que están aquí presentados de una manera bastante sencilla o diríamos de un modo bastante simplificado. Y bueno, como la epistemología ha surgido recién en la segunda mitad del siglo XIX, los filósofos de la ciencia que van a estar siendo considerados o mencionados son casi todos ellos filósofos que aparecen en el siglo XX, que es el siglo en que se presenta también tal vez la mayor confrontación entre los epistemólogos, donde se empiezan a desarrollar las grandes corrientes epistemológicas, ¿no?, las cuales han seguido una dirección o han seguido otra dirección en torno al objeto de su respectiva investigación. Como decíamos, el objeto aparece siendo el mismo, pero la respuesta aparece siendo una diferente de la otra en relación a cada tipo de problema que abordaban unos y abordaban los otros. Bien, lo cual resulta interesante porque se nota aquello en que cada corriente epistemológica pone el acento, ¿no? ¿Y por qué pone el acento en ese respectivo campo, ¿no?, de la investigación del objeto ciencia? El objeto ciencia y sus productos. Bien, ahora sí podríamos nosotros empezar aquí considerando la pregunta: ¿son las teorías científicas científicas? Entonces, en forma esquemática, podría decirse que ahí está una supuesta teoría científica. Aquí está otra supuesta teoría científica, supuesta en el sentido de que están siendo presentadas o consideradas como teorías científicas, ¿no? Y entonces, al iniciar, al presentarse o al poner la atención los epistemólogos sobre estas teorías científicas, como que la pregunta general aparecería en la forma de: ¿son científicas estas teorías? Si son científicas estas teorías están vinculadas con la realidad, son teorías de la realidad. ¿En qué sentido son teorías de la realidad?
Estas teorías consideradas científicas son conocimientos científicos o están constituidos por conocimientos científicos, ¿no? Utilizan la misma forma de elaboración o la misma forma de confrontación con la realidad. Entonces, ahí aparecen los problemas. Y entonces, de manera muy esquemática, se dirá en la pregunta, ¿son científicas estas teorías o son teorías científicas, las llamadas teorías científicas? Entonces, aquí va como, en primer lugar, a presentarse el problema de el cómo establecer si una llamada teoría científica es una teoría científica, ¿no? Entonces aquí de lo que se está tratando, o lo que está apareciendo, un elemento central es cuál es el elemento que puede ayudarnos a establecer que una teoría llamada científica es una teoría científica. Y a partir de allí, ¿qué es lo que a una llamada teoría científica lo puede diferenciar de otra llamada teoría científica? Digamos de otro modo, ¿cómo presentar a una como teoría científica y a otra como una teoría no científica? Que todas son llamadas científicas, todas son llamadas. Que todas son teorías científicas, ahí viene el asunto. Entonces, ¿en base a qué se podría delimitar, ¿no? ¿Cuál sería el límite que se puede establecer para separar una teoría que fuera efectivamente científica de otra teoría que no fuera efectivamente científica, ¿no? ¿Cuál es entonces el criterio delimitador? El criterio diferenciador, delimitador o diferenciador. Entonces, ¿cuál es el criterio que ayuda a identificar a una teoría como científica y a identificar a otra teoría llamada científica como no científica, ¿no? ¿Cuál es entonces el elemento de la demarcación? Ahí aparece el gran concepto de el criterio de la delimitación. Entonces, ¿cuál es el elemento demarcador? También entonces aquí aparece el problema llamado como el problema o el criterio de la demarcación de las teorías, ¿no? ¿Qué elemento ayuda a marcar la línea que separa a una teoría que es científica de una teoría que no es científica, ¿no? Todos los epistemólogos han tratado de poner de relieve ese elemento separador, ¿no? Y aparece por lo general bajo la denominación el criterio de demarcación, ¿no? Como presentar a una teoría llamada científica como científica y a una teoría llamada científica como una teoría no científica. Entonces, en primer lugar, dirán, una teoría científica es aquella que efectivamente es una teoría acerca del mundo físico. Y otra teoría presentada como teoría del mundo físico aparece como una teoría que está más allá del mundo físico. Entonces esa sería una teoría metafísica. Y entonces se dirá que una teoría científica es una teoría efectivamente científica si es una teoría acerca del mundo físico, acerca del mundo físico. Y una teoría no científica es aquella que no es una teoría del mundo físico, sino del ámbito metafísico, ¿no? Y así aparece entonces, por ejemplo, allí
un elemento diferenciador. Una teoría científica será una teoría del mundo físico. Una teoría no científica será una teoría del mundo metafísico. Y luego, ¿cómo establecer que una teoría es una teoría del mundo físico? ¿Y cómo establecer que una teoría metafísica es una teoría del ámbito metafísico y no físico? Entendiendo por el mundo físico el ámbito de la realidad, entendiendo como el ámbito metafísico en el ámbito que está fuera de la realidad, ¿no? Así aparecer en forma bien general la examinación de las teorías científicas. Y si uno quiere, aquí está ya casi teniendo como fondo la consideración del ser que hará que una teoría sea física y una teoría sea metafísica. Metafísica o también no física, ¿no? Esos, digamos, esos ya son conceptos generales, filosóficos, que están vinculados con lo que se ha llamado la ontología, que dirá que hay un ser que es un ser físico y hay un ser que es un ser no físico. Algo así como ideal, un ser real o material y un ser ideal, extra material, extra real. Y en ese punto, entonces, las epistemologías, quieranlo o no, han estado vinculados al gran problema ontológico de la existencia del ser, ¿no? Solo que ese aspecto de sus examinaciones tenderá, como quien dice, a ser puesto en segundo lugar o pasará a casi no ser puesto de relieve, pero ya ahí inevitablemente está contenido el llamado problema del ser, frente a aquellas filosofías que no han querido hablar del ser, pero cuando quieren establecer si una teoría es una teoría de lo físico o de lo no físico, inevitablemente están allí vinculándose con el problema del ser, ¿no? Claro, es la parte ya más central, más general y más compleja también de la examinación de las teorías científicas. Entonces, allí no todos estarán dispuestos a seguir abordándolo en ese campo. Quizás son muy pocos, pero como se dice, allí está contenido el problema. Entonces, aquí van a aparecer unos estudiosos de la ciencia que van a decir más o menos, ¿cómo saber si una teoría es científica? Dirán, una teoría es científica si la teoría es verdadera. Una teoría llamada científica será científica si la teoría es verdadera. Otros dirán, la teoría llamada científica es científica si es una teoría falsa, ¿no? De buenas a primeras aparecen casi como en el ámbito de lo absurdo, pero así están planteados los problemas, ¿no? Entonces, unos se orientarán por tomar en cuenta la verdad como elemento que ayude a señalar a una teoría como teoría científica, y otros se orientarán por el lado de decir una teoría científica es aquella teoría que puede ser encontrada falsa, lo cual indicaría que si una teoría es científica, lo es, si es verdadera, eso querrá decir que una teoría no científica será aquella teoría que no puede ser encontrada como verdadera. En el caso de los que digan que una teoría científica lo es, si puede ser falsada, eso querrá decir que una teoría no científica sería aquella que
no puede ser falsada, ¿no? Por un lado, que no puede ser verificada y por otro lado, que no puede ser falsada, ¿no? Y que ser científica es poder ser verificada o poder ser falsada, y no ser científica es no poder ser verificada, no poder ser falsada. La que no puede ser verificada, también por otro lado, no puede ser falsada, ¿no? Entonces, una teoría científica solo es para unos, ser aquella que puede ser verificada. Para otros, aquella que no puede ser falsada, ¿no? Y claro, entre los dos también hay una especie de discrepancia. Para unos el elemento que ayuda a saber si es científica es la verdad. Para otros el elemento que ayuda a saber si es científica es la falsedad. Pero luego ya al confrontar teoría verdadera con teoría falsa, ¿no? Ya también hay un problema. ¿Por qué es que se puede decir que una teoría puede ser verificada? ¿Por qué es que se puede decir que una teoría es falsada, ¿no? Y que en el caso de ser verificada sea científica y en el caso de ser falsada sea científica, ¿no? Muy bien, entonces esas teorías se han presentado, esas epistemologías se han presentado, especialmente ya en el siglo XX, porque los filósofos que las van a desarrollar están, digamos, como naciendo por los años de 1789 alrededor. Y entonces ya su pensamiento filosófico solo está apareciendo en el siglo XX, ¿no? Bueno, entonces así habrá unas filosofía que dice, para saber si una teoría es científica, eso solo es posible saberlo si es que la teoría puede ser verificada, ¿no? Y entonces a ellos los han denominado verificacionismo, verificacionismo. Es entonces la corriente filosófica que va a poner el acento en la verdad que tendría que presentar una teoría llamada científica. Si es científica, entonces la teoría debe ser verdadera, ¿no? Entonces aquí aparece poniéndose el relieve. Si una teoría es científica, debe ser una teoría verdadera. Y antes de señalar que es verdadera, debe poder ser verificada. Y debe poder ser verificada significa debe poder resultar verdadera después de haberla confrontado con su objeto de investigación. Su objeto de investigación, la realidad. Entonces, la teoría que intenta ser teoría científica es aquella que, en primer lugar, debe poderse verificar, ¿no? Por eso irá para el verificacionismo, las teorías científicas son las teorías verificables. Y verificable está significando que son teorías que al hablar de la realidad, podríamos decir que al tratar de describir o al tratar de explicar sobre la realidad, estas teorías debieran resultar verdaderas, debieran poderse encontrar como verdaderas en un proceso de buscar su condición de verdaderas. ¿Y en base a qué podría establecerse, buscarse la verdad de una teoría? Bueno, los verificacionistas, ¿no?, dirán en base a confrontarlo con la realidad y en esa confrontación con la realidad utilizar de manera predominante la experiencia. La experiencia, porque solo con la experiencia usada como medio se podría verificar, ¿no? Entonces algunos dirán mediante la experiencia o tal vez otros dirán mediante la observación. Concepto observación que un poco ha aparecido siendo usada de manera muy predominante en el ámbito de la epistemología, como si todo fuera observado, ¿no? Sin embargo, claro, en el ámbito de la ciencia, las teorías, no todas las teorías
pueden ser sometidas a observación, ¿no? Pero el concepto se ha hecho prevalente y entonces se pone como una condición para que una teoría pueda ser considerada científica, que pueda ser observada, o que en su confrontación con la realidad se puede utilizar la observación de las cosas reales. Entonces, una teoría científica será si es científica, si es verdadera, y será verdadera si se puede obtener mediante la experiencia o la observación, ¿no? Por eso será, las teorías científicas son verificables, ¿no? Entonces dirán, eso corresponde a la epistemología llamada verificacionismo. Pero los nombres centrales no son tanto verificacionismo, sino un nombre central es el Círculo de Viena. La corriente epistemológica del Círculo de Viena se inicia hacia 1928, ¿no? Está formada por, en su mayoría, filósofos de Austria, filósofos austriacos, y luego filósofos y también científicos. Entonces, por eso es llamado el Círculo de Viena, porque esos filósofos de distintas áreas del saber, no diríamos de la ciencia, también de la filosofía y de algún ámbito externo a la ciencia y la filosofía, se concentran en Viena hacia el año de 1928 y van a formar lo que se va a entender como el Círculo de Viena, es decir, el conjunto de estos intelectuales que empiezan a considerar que una teoría científica o las teorías científicas serán aquellas que pueden ser verificadas, que son o verdaderas o que pueden ser encontradas verdaderas. Y bien, entonces también aquí de manera breve, de fondo diremos, ¿y qué estaría siendo la verdad? ¿No? Entonces la verdad, la que en términos muy generales está siendo aquí mencionada, es la verdad que aparece como la relación de una teoría con la realidad, cuando Profesor, lo que la teoría describe de la realidad corresponde a esa realidad. Sí, le escucho. ¿puede dictar las claves de la semana 10 de filosofía? Ah, bueno, claro. Ahorita pero se busco mi separatito. Mi separatita. Mm, Tengo que checar esto, el asunto aquí. El asunto, ¿cómo lo chico? Tendría que salir de acá. Espérese un ratito, lo voy a buscar por otra vez. Ya, a ver, le dicto. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, lectura uno, bueno. Ejercicios. Uno dado, dos dado, 3C, 4 dado, 5 bueno, 6C, 7 dado, 8C. Eso es lo que quería, ¿no? La pregunta 2, ¿por qué no puede ser La pregunta 2, tendría que abrir la separata. ¿Por dónde lo busco la separata? ¿Puede usted leerme la alternativa? la ciencia actúa siempre conforme al rigor del método científico? Ya. ¿Y la respuesta qué decía? La clave. Según Feyerabend, no hay método ni progreso o evolución en la ciencia. Ah, ya, ya. Entonces la asunto sería la pregunta, entonces ahora.
Ujú. Claro, hay que ver el enunciado, ¿qué dice? De repente puede leer el enunciado. Durante una discusión en una institución educativa sobre los descubrimientos de la tecnología, un estudiante pone como tema central que Wilhelm Röntgen descubrió de manera ¿Quién dice? ¿Quién es el pensador? Wilhelm Röntgen Lo descubrió deletrea. WILHELM RONTGEN. Ya, a ver, bueno, tendría que interpretar. Ya, ¿y qué descubrió? ¿Qué dice? Descubrió de manera fortuita los rayos X en 1895 en Alemania. Ya, Esto había ocurrido mientras Röntgen experimentaba con un tubo de rayos catódicos y luego notó que la corriente eléctrica pasaba por el tubo y se fijaba en un papel tintado con platinocianuro de bario. Debido a esto, el estudiante afirmó que Röntgen no había seguido un camino riguroso para evidenciar la presencia de rayos X. Considerando el problema del método científico, señale la posición epistemológica con la que concuerda el estudiante. claro, ahí en ese caso dice, al no haber seguido los pasos del método científico, está como diciendo que eso se concuerda más con lo que va a señalar Feyerabend, que no hay un método, que cualquier método puede ayudar al desarrollo de la investigación. Es un poco lo que va a argumentar este Feyerabend. Solo cuando se descubre algo siguiendo una determinada secuencia señalada por un método, entonces ahí se dirá que hay un solo método. Pero Feyerabend va a decir que no hay un solo método, que pueden haber N métodos, que a lo mucho un llamado método puede servir como una especie de cierta guía, pero no como el que va a decidir que hay que seguir esos determinados pasos. Porque en el camino pueden aparecer algo así como situaciones que no están como previstas en un método y que entonces habría que establecer como especie de un paso adicional u otro paso. Y entonces él dirá, no hay que someterse a un método porque no hay un método rígido. Un método es solo una especie de un guía. Por eso todo método puede ser útil. Sí, sí, ese tal Está vez por bien. eso es que da esa respuesta. Sí, gracias, profesor. Ya, ya. ¿Y qué pues? Entonces, ya dijo, no. Entonces sigo desarrollando yo esta temática. Bien, entonces, como estábamos diciendo, una teoría, una teoría, dijimos que aquí el elemento sería verdad y que entonces el concepto verdad es aquel que han utilizado tal vez buena parte de científicos y que van a admitir epistemólogos, tal vez no todos, es que la verdad aparece como la correspondencia entre la teoría y la realidad. Entonces, si lo que una teoría describe de la realidad coincide con lo que en la realidad está, entonces esa teoría corresponde
a la realidad, o se corresponde con la realidad. Pero más estricto sería decir, esa teoría corresponde con la realidad, esas características descritas, como quien dice, imaginadas o representadas, se corresponden a las características existentes en el objeto o realidad representada o imaginada. Entonces ahí estaría la verdad como correspondencia. Y al decir teoría verdadera, se estaría diciendo teoría cuyas características descritas se encuentran en la realidad u objeto descrito. Por eso esa teoría es verdadera, ¿no? Entonces, los verificacionistas dirían que las teorías se pueden verificar, es decir, pueden buscarse, establecer si son verdaderas. Puede buscarse establecer si lo que describen de las cosas está en las cosas, de modo que las características representadas corresponden a las características existentes en las cosas reales, en el objeto real, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede establecer esa correspondencia? Entonces, dirán mediante la experiencia. Entonces, ahí el círculo de Viena, ¿no? Es el que a, a esa concepción de las teorías científicas, ¿no? Son teorías científicas las que son verdaderas, y son verdaderas aquellas que se pueden confrontar con la realidad, y al ser confrontadas con la realidad, encontrar que corresponden a lo que la realidad tiene, ¿no? Entonces, esa confrontación se hace usando la experiencia, usando los sentidos, ¿no? Como un medio de comparación de las teorías con la realidad. Y entonces también la experiencia ha servido de medio para elaborar la representación de la realidad, la representación de las características de la realidad o de los objetos reales. Bueno, entonces, este grupo surgió en Austria hacia 1928 y por eso lo llamaron en Austria Viena y por eso lo llamaron el Círculo de Viena, donde parecen más o menos algo así como 10 o 12 intelectuales de diferentes campos del pensamiento científico, también vienen de la filosofía, ¿no? Que se congregan con el objetivo de encontrar algún medio a través del cual se pudiera establecer qué teorías son científicas, qué teorías no son científicas, ¿no? Encontrar un delimitador. No, este grupo entonces llamado Círculo de Viena también va a recibir el nombre de empirismo lógico. Empirismo lógico. Empirismo lógico. Empirismo, porque van a decir para buscar la correspondencia de la teoría con la realidad, tenemos que servirnos de la experiencia. Sin la experiencia no podríamos comparar una teoría llamada científica con la realidad o el área de realidad de la que se presenta como su teoría o su representación. ¿No? Esa experiencia ya sea, puede ser la experiencia observacional, la experiencia olfativa, la experiencia auditiva, la experiencia táctil, etc. Pero la experiencia, ¿sí? Es los sentidos como medio a través del cual se trate de buscar en las cosas las representaciones elaboradas. Entonces puede ser la experiencia o la observación. Entonces dejaremos el nombre general, experiencia.
Sin la experiencia no se podría confrontar una teoría que describe a la realidad con la realidad descrita. Por eso dirán, este es el empirismo. Pero luego también agregarán que la experiencia y la lógica. Y la lógica aparece como un medio de examinar teorías que compara, diríamos, proposiciones en la forma de premisas con proposiciones en la forma de conclusión. Y eso es lo que examina la lógica. Examina la estructura de una inferencia, que es la unión de proposiciones como premisas con una proposición como conclusión, pero donde las premisas dicen algo que intentan traspasarlo a la conclusión. Y entonces, si en la conclusión está lo que estaba antes en las premisas, se dirá, esa inferencia ha sido una inferencia válida. Es decir, si el conocimiento que estaba en las premisas ha pasado a la conclusión, entonces en la conclusión hay un conocimiento que ha venido de las premisas. Entonces allí se trata de establecer si el conocimiento que aparece en la conclusión, si está conectado con los conocimientos que están en las premisas. Y si eso ha sucedido, entonces todo el razonamiento es válido, entonces está justificado que el conocimiento de la conclusión forma parte de los conocimientos de las premisas, ¿no? Entonces, eso también, dijeron, se tiene que usar al examinar una teoría científica. Entonces dijeron, hay que usar la experiencia y hay que utilizar el análisis lógico. Por eso lo llamaron el empirismo lógico. Pero también les dieron otro nombre. El otro nombre es el de neopositivismo. Neopositivismo. Entonces, estos distintos nombres parecieran un poco nombres caprichosos, pero en el fondo no son caprichosos, sino simplemente hacen mención a características o denominaciones en el campo epistemológico que han recibido, diríamos, una corriente epistemológica, neopositivismo. Pues neopositivismo es otra forma de llamar a los empiristas lógicos, o círculo de Viena, pero poniendo de relieve, diríamos allí, otros aspectos. Lo de neopositivismo viene de positivismo. Neo significa nuevo positivismo. Entonces, positivismo, eso está viniendo como un nombre del siglo XIX, con el cual se conocía a la filosofía de Augusto Comte. Uno recuerda, Augusto Comte había dicho que el pensamiento humano, el espíritu humano, en su historia se le encuentra tratando de elaborar conocimientos de las cosas y que en su proceso histórico ha empezado queriendo explicar por qué las cosas existen y ha empezado a dar explicaciones como diciendo que las cosas existen porque los dioses les han creado. Es una explicación. Otra explicación más tarde dirá que las cosas existen porque el ser metafísico les ha dado existencia. Dirán, esa es la explicación filosófica. Pero que Augusto Comte encuentra que en su parte última o presente, el espíritu humano ha dejado de ser religioso o teológico, ha dejado de ser filosófico o metafísico y ha empezado a ser positivo, ¿no? El donde él va a decir que positivo es el espíritu que se ha alejado de la explicación religiosa, que se ha alejado de la explicación filosófica, porque esas explicaciones no habían en el fondo explicado nada. Es decir, no habían mostrado quiénes son las causas a las que estaban llamando causas de la existencia de las cosas. Y que sí, más bien, el positivismo aparece en la forma de el espíritu positivo, el espíritu que se dedica a revisar las cosas
utilizando la experiencia, ¿no? Y que solo ese espíritu que examina las cosas a través de la experiencia que se llamaría los experimentos, solo ese espíritu puede presentar conocimientos efectivamente acerca de las cosas, pero que en esos conocimientos ya no está señalando que las cosas existen porque alguien las creó, sino en esos conocimientos lo que se está mostrando es cómo existen las cosas, ¿no? Cómo se mueven las cosas, cómo caen las cosas, cómo se relacionan las cosas, ¿no? Entonces, ya dirán, esto hace el espíritu positivo. Y lo hace o lo dice después de haber observado detenidamente a las cosas. Por ejemplo, moverse en una dirección y repetir su movimiento en esa dirección. Al haber observado detenidamente la composición de las cosas y haber detectado que están compuestos de tantas características y que eso se encuentra en una y otra vez que se ha observado las cosas o en que se ha hecho experimentos sobre las cosas. Y entonces ellos dirán, el espíritu positivo es el único que produce conocimientos efectivos de las cosas sobre el ya. Eso es lo que decía Augusto Comte en el siglo XIX. Los considerados neopositivistas entonces están aceptando que el conocimiento de las cosas o las teorías científicas acerca de las cosas solo pueden ser obtenidas utilizando esa experiencia que, diríamos, capta unas características en una primera vez y sigue captando esas características en una vez y en n veces, de modo tal que ya puede considerar que efectivamente las características que se describen en las cosas son características de las cosas, porque han sido detectadas en una y otra vez que se ha observado a esas cosas. Entonces, eso es lo que un poco permitía llamar al planteamiento de Comte como el planteamiento positivista. Entonces, para Comte, una teoría científica era aquella teoría que había sido hecha usando la experiencia, usando la observación, una y otra vez. Y ahí seguir encontrando lo mismo. Los positivistas, los empiristas lógicos aceptan eso, pero además de aceptar que una teoría científica es aquella que se establece a través de la experiencia, ellos han agregado que la teoría se hace más rigurosa si es que puede examinarse utilizando la lógica, utilizando el análisis lógico, ¿no? Y después entonces de utilizar el análisis lógico, queda establecido que en las teorías se describen características que están efectivamente en la cosa. Por eso lo llamaron también neopositivismo. Neo, porque a la propuesta de Comte de que una teoría científica es aquella que puede ser hecha con la experiencia, los llamados neopositivistas agregan y además el análisis lógico, ¿no? Y así entonces aparece una teoría más compleja, la de los neopositivistas o empiristas lógicos o círculo de Viena. Bueno, esos son tres nombres dados a esta importante corriente epistemológica. Y otros dirán en forma muy breve, bueno, el verificacionismo. Lo de verificacionismo en base a su concepción de que una teoría será científica si es verdadera, si se puede encontrar que es verdadera, si se puede encontrar que las características que describe de las cosas están en las cosas mismas y que eso se ha establecido en una vez, en otra vez, en otra vez de confrontación o contrastación de la teoría con la realidad o con el área de realidad, ¿no? Entonces, por eso es que de manera breve se dice, para el verificacionismo
las teorías son verificables, se pueden verificar. Las teorías describen que las cosas tienen algunas características y se puede confrontar esa descripción con las cosas reales y encontrar que en las cosas están las características que se han descrito o puesto de realce por los sentidos, por la experiencia, ¿no? Y así en forma general se dirá, el verificacionismo tiene un ideal. Ese ideal está expresado en poder unificar la ciencia, porque hacia el siglo XIX y entrando al XX no se habla de la ciencia, sino se habla de las ciencias. Y entonces también se hablaría de las teorías científicas. Y los empiristas lógicos o verificacionistas dirían, si estas son teorías científicas, deben poder serlo porque tienen algo en común. Y ese algo en común nos permite establecer que la ciencia es una ciencia una ciencia una como formando parte de un conjunto de ciencias y que cada una es ciencia porque entre una y otra hay algo que los une. Ese algo que los une es que estas teorías han sido obtenidas a través de la experiencia y pueden ser verificadas a través de la experiencia, ¿no? Por eso entonces la ciencia puede ser revisada con un mismo criterio de revisión. Se trata de una misma ciencia. Y si una ciencia y otra ciencia es porque tiene lo mismo al ser ciencia. Y así entonces aparece la gran concepción de la unificación de la ciencia. Como quien dice, revisar a las ciencias utilizando un solo criterio de revisión. Y ese criterio sería el criterio de que todas las ciencias de la realidad han sido elaboradas usando la experiencia y que entonces solo a través de la experiencia se puede establecer si describen o si no describen a la realidad. Realidad, bueno, de momento lo dejamos ahí. Y entonces ellos están diciendo, hay que verificar las teorías. Teorías científicas son las que pueden ser verificadas. ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede utilizar la experiencia? Entonces ellos dirían mediante la inducción, ¿no? Mediante el método inductivo. El método inductivo, dirías, es aquel en que se revisa una cosa, ¿no? Se revisa una cosa, se revisa otra cosa, se revisa otra cosa, ¿no? Entonces se revisa un hecho, dirían, se revisa un hecho, se revisa un hecho. Y al revisar un hecho, al revisar otro hecho, se están revisando cosas particulares o cosas individuales. Y luego de revisar cosas individuales, se compara esos resultados. Y al compararlo, se está, como quien dice, comparando representaciones de esos hechos. Y al comparar esas representaciones, se encontrará en ellas que tienen lo mismo. Y al encontrar que tienen lo mismo, entonces se dirá que uno tiene esta característica, otra cosa tiene esta característica y otra cosa tiene esta misma característica. Entonces, a partir de aquí, se puede concluir que todas estas cosas individuales tienen lo mismo en común, ¿no? Tienen lo mismo en común. ¿Cómo se ha llegado hasta el ser que todas tienen lo mismo en común? Que sería algo así como la formación de la teoría general, a base de haber revisado cada cosa en forma individual. Y después de revisar en forma individual, se ha llegado a que este universo o generalidad de cosas tiene estas mismas características. Entonces eso sería la inducción, que de manera esquemática dice, es aquello que va de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, esta, esa sería, esa sería la vía a utilizar para el verificacionismo o empirismo lógico o círculo de Viena,
para obtener el conocimiento. Se revisan las cosas individuales y luego se junta lo común que se encuentra que tienen y se forma una teoría general, lo que se ha llamado la generalización. Y entonces eso es en forma afirmativa, considerando que lo que los sentidos se encuentran, una cosa, otra cosa, efectivamente ayudan a obtener un conocimiento general que se da con la generalización, ¿no? Que se puede entonces juntar resultados y observaciones individuales de hechos para luego elaborar una teoría general verdadera, se diría. Y entonces eso aparecía como una propuesta de los verificacionistas, ¿no? Que el conocimiento se puede obtener por vía inductiva positiva, porque al revisar un hecho, al revisar otro hecho, muestran que una cosa y otra cosa y otra cosa tienen lo mismo. Positivo es entonces que se encuentra que tienen lo mismo, ¿no? Y así entonces se genera una teoría general o un conocimiento general o también un conocimiento universal. Y eso entonces usando el llamado método inductivo. Ese método inductivo es el que se tiene que usar al examinar la realidad, ¿no? Si no se usa esa examinación de la realidad, revisando una cosa, otra cosa, no se podía llegar a elaborar conocimiento general de las cosas. Y entonces a eso ellos tendieron a considerar la inducción positiva. Inducción que establece la verdad general, ¿no? La verdad general a base de la revisión individual de un hecho, otro hecho, ¿no? Y juntando los resultados, entonces permite establecer lo general. Lo que a uno y a otro le pase, entonces les pasa a todos, ¿no? Lo que a uno le pasa a todos. ¿Y cómo se ha llegado a establecer que les pasa a todos después de revisar una cosa, una cosa? Y encontrar que a una, a otra y a otra le sucede lo mismo, ¿no? Entonces allá aparece la teoría general, diciendo a toda esta clase de cosas individuales le sucede lo mismo, digamos así, ¿no? Entonces el verificacionismo ha sido asociado con el fisicalismo, en el sentido que los llamados verificacionistas ponen en un lado la teoría, en el otro la realidad. No hay teoría acerca de nada. La teoría o representación es la teoría o representación de cosas reales existentes. ¿Y quién es esa cosa real existente? Ellos dirán, usando la expresión griega, es la física. Es la física. ¿Y quién es la física? Entonces responderían mencionando al lenguaje griego, pero a través del uso, ¿no? Que se le va a dar en la época de las llamadas ciencia moderna, ¿no? El verificacionismo, entonces, revisa, ¿qué revisa? Revisa la realidad. El mundo físico es el mundo de la realidad, solo que física, como estaba mencionando, es la palabra que significa en griego naturaleza, ¿no? Y naturaleza es también el otro nombre que se usa para mencionar a la realidad. Entonces la epistemología verificacionista va a decir que para obtener el conocimiento y verificar una teoría, si es científico o no, se tiene que usar el método inductivo, que ayuda a revisar las cosas de una clase de manera individual. Y si se encuentra en las distintas cosas individuales la misma característica, entonces puede llegar a la afirmación general que dice todas las cosas de esta clase tienen esta característica, ¿no?
Y así entonces, eso es lo que va a entenderse como fisicalismo, en el sentido que dicen que las teorías tienen que ser teorías del mundo físico, teorías de la realidad natural, ¿no? Que llama mundo físico a la presencia de las cosas individuales. Y también el verificacionismo dirá, las teorías serán científicas si es que pueden ser sometidas a experimento. Y pueden ser sometidas a experimento las teorías que no son metafísicas. Teorías metafísicas han llamado a las teorías que describen el mundo de las cosas, pero sin haber observado el mundo de las cosas. Es como si respondiera usando la pura imaginación dentro de la cabeza, ¿no? Y entonces eso que está dentro de la cabeza está más allá del mundo físico. Y ahí vendría la concepción de que el verificacionismo es antimetafísico, es decir, que no acepta la existencia de las cosas en un mundo más allá del mundo físico. Por eso diría metafísicos, ¿no? Para el empirismo lógico, entonces, de manera general dirán, hay dos proposiciones. Unas, aquellas que pueden ser proposiciones científicas, y dos, aquellas que no resultan proposiciones científicas y que no resultan científicas porque son proposiciones acerca de la antimetafísica, antimetafísica o metafísica simplemente, para hablar de aquellas representaciones que describen a las cosas, pero sin haber examinado a las cosas, ¿no? Entonces, ahí estarían como teorías metafísicas las teorías religiosas, que hablan de la creación del mundo, sin tener la posibilidad de examinar el acto creador del mundo, como el acto creador de una cosa y otra cosa y otra cosa, y que después de mostrar una cosa y otra cosa con sus características, se llegue a elaborar una afirmación general, que sea una y no varias. Pero eso, dirán muchos epistemólogos, eso no se puede lograr, ¿no? La epistemología lo que puede hacer es estudiar la estructura de las teorías científicas y a partir de allí describir esa estructura, ¿no? Y bueno, entonces los verificacionistas dirán solo las proposiciones que describen a la naturaleza a través de los sentidos, solo esas teorías merecen ser examinadas. Las teorías metafísicas, esas teorías no se pueden examinar, ¿no? Porque hablan de algo que está más allá de la capacidad de los sentidos de examinar. Por eso son las teorías metafísicas. Las teorías metafísicas. Bueno, y en términos generales, esto sería el verificacionismo. Avanzamos a nuestro siguiente cuadrito y estamos con la otra gran epistemología acerca de problema de determinar, de demarcar qué son teorías científicas, qué no son teorías científicas. Entonces, el falsacionismo ha sido desarrollado centralmente por un filósofo, también austriaco. Ese filósofo austriaco se llama Raimund. Vamos a dejarlo con su primer nombre. Bueno, entonces, el falsacionismo, estábamos diciendo, es el planteamiento desarrollado por Carl, ponemos el otro nombre, Carl Raimund. Carl Raimund.
Karl R. Popper, nomás dicen, pero es Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper, que hacia 1934 escribe un libro llamado Lógica de la Investigación Científica. Y allí entonces él se pone a examinar las teorías científicas. Y entonces allí examina las teorías científicas a las que antes ya han estado revisando los empiristas lógicos, ¿no? Y él va a desarrollar su epistemología confrontándose con el empirismo lógico. Y su propuesta va a ser opuesta a la propuesta del empirismo lógico. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí están las teorías llamadas científicas, ¿no? Una y N teorías científicas. Entonces dice, ¿cómo separar una teoría científica de la que no lo es? Él dice, bueno, la única forma es que esta teoría llamada científica se pueda comparar con la realidad. Pero al comparar con la realidad, no se comparará con la realidad para tratar de establecer si es verdadera o no, si es verdadera. Si no, se confrontará para establecer si es falsa. Entonces dirá, una teoría que describía las cosas y después de revisar, hacer el experimento, se encuentra que las cosas tienen algo distinto de lo que decían, entonces esas teorías son científicas, porque al encontrar lo contrario de lo que describían, eso las convierte en falsas, ¿no? Y al ser convertidas en falsas, uno como que ha comprobado que estas teorías no eran teorías científicas. Bueno, ese es un poco planteamiento del falsacionismo, ¿no? Al decir que una teoría será científica si al confrontarla con la realidad se encuentra que es falsa, ¿no? Por eso se destacará que esta corriente dice que las teorías científicas son aquellas que pueden ser falsadas, son aquellas que pueden ser encontradas falsas. ¿A través de qué? A través de la experiencia. Entonces él destaca que aquí también interviene la experiencia. La experiencia que va a intervenir, vamos a ponerlo por acá. Está la teoría, diríamos, general, ¿no? La teoría general acerca de la realidad, ¿no? Y entonces una teoría acerca de la realidad, ¿cómo establecer si es científica? Una teoría científica será aquella que viene pesada en una proposición universal. También llamará un enunciado universal. Un enunciado universal que dijera que todas las cosas de una clase tienen las mismas características. Entonces, dice Popper, esa teoría científica es aquella que se puede confrontar con la realidad. Y esa confrontación se puede efectuar a través del uso de los sentidos, a través del uso de la experiencia. Por eso también el falsacionismo, diría, empirista también, porque señala que las teorías científicas solo se pueden comprobar mediante la experiencia, en la forma que fuera, ¿no? Y entonces, sin embargo, el empirismo ha planteado que se compare una teoría llamada científica con la realidad utilizando los sentidos, utilizando la experiencia para encontrar hechos que respaldan a la teoría. Y esos hechos serían, diríamos, positivos. Y a partir de hechos individuales que va a llamar mediante la inducción positiva, se logra elaborar una teoría general como una teoría verdadera. Entonces, frente a eso, Raymond Popper va a decir, una teoría científica es aquella que acepta ser sometida a experimento.
a experimento. Y en este experimento detectar que la realidad no tiene la característica que se decía que tenía. El enunciado general dice, y el ejemplo que pone él les dice así más o menos: todos los cisnes son negros. O al revés, por lo que se ve. Todos los cisnes son blancos. ¿No? Te dice todos los cisnes. Todos los cisnes. Todos los cisnes son blancos. Entonces él dirá, ahí tenemos una proposición universal o un enunciado universal, ¿no? Porque afirma algo de un universo de cosas, de todos los cisnes. Entonces él dirá, si se tiene una hipótesis así, la manera de saber si es científico o no, habrá que confrontarlo con la realidad mediante la experiencia. En la realidad estarán los N de N de cisnes blancos, ¿no? Y entonces nosotros comparamos la afirmación sobre todos los cisnes, tratando de encontrar un cisne, un solo cisne, ¿no? Un solo cisne. Todos los cisnes son blancos. Porque él dirá, los enunciados científicos también se caracterizan por ser enunciados universales. Y entonces, si esta teoría es científica, debe permitir ser sometidas a confrontación, a contrastación, a confrontación con la realidad. Pero no para esperar los N cisnes blancos, no para esperar los N cisnes blancos que dieran respaldo a la teoría que dice que todos los cisnes son blancos. No. Aquí lo que hay que hacer es, al confrontar la teoría a través de la experiencia con la realidad, se tiene que buscar un cisne que es blanco. Vamos a ponerlo así. Un cisne distinto de los cisnes que se ha encontrado. Entonces, un cisne negro, por ejemplo. Empezar a sospechar que de todos los cisnes hay un cisne que puede ser negro. O hay un cisne negro. Se sabe que no se ha encontrado un cisne negro. Se sabe que se han encontrado solo cisnes blancos. Pero él dice, si una teoría científica debe permitir, usando la experiencia o los experimentos, buscar un ejemplar distinto, buscar un cisne negro, por ejemplo. Quizás no hallemos cisne negro, quizás seguimos hallando cisnes blancos, pero eso dice él, que N cisnes blancos encontrados respalden a la teoría que señala que todos los cisnes son blancos, no hace a esa teoría verdadera, no hace verdadera. Solo nos dice
que la teoría se resiste a morir. Solo se concluye que es una coincidencia con la realidad. Y al considerar, al hacer como que dice la hipótesis de que hay un cisne negro, hay un cisne blanco, no, un cisne negro, a ese imaginar que puede haber un un cisne negro, lo llama él el experimento crucial. El experimento crucial, ¿no? El experimento crucial. Eso es lo que aquí está mencionado. Experimento crucial. Porque es el experimento central que de cumplirse, es decir, de encontrar un solo cisne negro, elimina a la teoría que decía que todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces él a esto lo llama utilizar la inducción negativa. La inducción negativa. Popper entonces usa la inducción negativa, es decir, parte de hechos, aunque su propuesta dice parte de la teoría universal. La teoría universal es, diríamos, una proposición universal. Pero es una proposición universal que es un poco hipotética, pero partiendo de esa proposición universal se elabora encontrar un hecho particular. Es como si se dedujera que si todos los cisnes son blancos, se puede concluir que ha de haber un cisne que es negro. Entonces aquí el ejemplar cisne negro se trata de suponer que hay en la realidad para buscarlo mediante los sentidos. Y tener que encontrarlo con los sentidos de experiencia, eso hace que diseñar, encontrar un cisne negro sea un experimento crucial, porque se quiere observar un hecho en contra de la teoría, ¿no? Entonces se quiere observar el hecho central de que hay un cisne que es negro y que al encontrar un cisne que es negro, convierte a la teoría en falsa, que la teoría ha dicho que todos los cisnes son blancos. A partir de esta afirmación general, todos los cisnes son blancos, se deduce una afirmación particular que diga que existe un cisne negro. Ahí está. Entonces, él dice que aquí se ha practicado la inducción negativa, es decir, servirse de un hecho individual para invalidar a la teoría universal, ¿no? Ese es el llamado experimento crucial utilizando la inducción negativa. Feyerabend, entonces, Popper dice que hay que proceder de este modo, ¿no? Y entonces así se habrá encontrado que ese campo de enunciados que tiene enunciados como este es entonces un enunciado científico, que la ciencia está constituida por enunciados universales que se van a someter a observación tratando de encontrar un hecho en contra. Entonces, que puede ayudar a elaborar los experimentos cruciales. Eso es la ciencia, ¿no? Y luego, aquel campo que no se puede someter a experimentación, donde hay teorías, habría que considerarlo un campo metafísico. Pero donde ese campo metafísico no se considere de frente como un campo de teorías, diríase aquí, no reales y por lo tanto inútiles, sino considerar que esas teorías metafísicas pueden servir como una base para elaborar diseños, ¿no? Diseños o experimentos cruciales, que la metafísica pueda servir como una especie de punto de suposición, punto general de suposición, y a partir de ser punto general de suposición de existencia de ciertas cosas,
se pase a hacer efectivamente investigaciones puntuales, tratando de encontrar un hecho individual que contradiga a una teoría universal. Entonces dice, las teorías metafísicas pueden servir para seguir investigando. Eso lo dice oponiéndose al empirismo lógico, que ha dicho que las teorías metafísicas ya no necesitan ser examinadas, porque de frente son teorías vacías o teorías falsas, ¿no? Porque hablan de mundo metafísico que no se puede examinar con los sentidos. Y Popper dirá, no, las teorías metafísicas no son inmediatamente teorías desechables, no pueden estar de base para ayudar a elaborar nuevas hipótesis. Y luego dirá que aquellas teorías que se consideran científicas y se detecta que no son científicas, entonces serían las teorías pseudocientíficas. Aunque en general teorías pseudocientíficas serían aquellas teorías que no pueden ser sometidas a experimento. Bueno, es en forma muy breve el falsacionismo. Ahora, el llamado problema de la inducción. El problema de la inducción es aquí presentado como a través de la pregunta. De premisas particulares, ¿se podrá llegar a una conclusión general? Una conclusión general donde hay una proporción general de premisas particulares. Premisa 1, premisa 2, particulares. ¿Se podrá llegar a una conclusión general? ¿Con quién dice a una proposición general? Entonces, la inducción como problema aparece en la pregunta. ¿Se podrá pasar la verdad de premisas particulares a la conclusión? Y partiendo de premisas particulares llegar a una conclusión general. Entonces, la lógica clásica ha dicho que de premisas particulares no se puede llegar a ninguna conclusión. Y si se ha llegado a una conclusión, la conclusión ya es una falacia, ¿no? Aunque los científicos van a dar a entender que la inducción ha sido tal vez uno de los pocos métodos que ha ayudado a producir el conocimiento científico. En la medida que, mediante la inducción, se parte de lo particular para llegar a lo general. Si no se procede así, no se podría tener ningún conocimiento de la realidad. Y entonces los empiristas dirían que este es un método útil a la ciencia. Es útil a la ciencia. Entonces el problema es la inducción y el método de la ciencia. Entonces, a través de examinar la inducción puede ser útil a la ciencia, los científicos van a dar a entender que sí, porque revisando un hecho, otro hecho, otro hecho, que son hechos particulares o individuales, se puede descubrir que hay algo en común entre estos, que hay algo en común entre estos, y que a base de lo común que hay entre estos hechos particulares, se puede elaborar una teoría general que describe a estas cosas particulares como formando parte de una gran clase y que forman parte de una gran clase a través de la característica general que, digamos, une a estas cosas individuales, ¿no? Y entonces, así, la inducción habría ayudado a elaborar conocimiento, digamos, de la realidad. Solo que, claro, ahí ya se entiende en un sentido distinto a la intervención de la lógica, porque lógicamente, de acuerdo a las reglas de la lógica clásica, en el proceso lógico no se puede pasar de premisas particulares a la conclusión. No se puede sacar ninguna conclusión. Es simplemente, ¿no? Y entonces ya como problema de las ciencias, se puede usar premisas particulares para llegar a una conclusión general o partiendo de hechos particulares, ¿se puede llegar a una teoría general? Esa es la pregunta, ese es el problema. Y ya luego tratando de responder,
dirán, los científicos así producen sus conocimientos, ¿no? Investigan cosas particulares de una clase y al encontrar luego lo común que hay entre cada cosa, se concluye que todas estas cosas individuales tienen algo en común. Y entonces ahora se tiene una teoría general que dice, todas las cosas de este tipo tienen la misma característica. Y entonces hay una teoría general que dice que hay un conjunto de cosas que tiene una misma característica común. Bueno, dejaremos así. Vamos ahora a la ciencia y el método hipotético deductivo. Aquí simplemente es para indicar que aparecen enunciados universales que están constituyendo una especie de una hipótesis universal. Entonces ahí se diría, por ejemplo, todos los cisnes son blancos, todos los cisnes son blancos. Ahí se estaría en una hipótesis universal, porque el decir que todos los cisnes son blancos todavía no se ha establecido que todos los cisnes sean blancos. Entonces nada más se está suponiendo que todos los cisnes son blancos. Teniendo esa suposición general, partiendo de ella, se puede dar el siguiente paso y elaborar una proposición particular. Una proposición particular que dijera, por ejemplo, si todos los cisnes son blancos, proposición 1, si todos los cisnes son blancos, es el universo entonces de cisnes, entonces ahí hay un enunciado universal hipotético, enunciado universal hipotético, una hipótesis universal puede así ser tomada como una suposición universal de que un conjunto de cosas tiene tales características. Y entonces, si esta hipótesis es verdadera, entonces debe deducirse que el hallazgo de un hecho. Si todos los cisnes son blancos, entonces debe deducirse que debemos encontrar un cisne blanco, por ejemplo, ¿no? Aunque en el caso de Popper diría, si se dice que todos los cisnes son blancos, entonces debe permitirnos elaborar o deducir un hecho observado, un cisne negro, por ejemplo, ¿no? O si todos los cisnes son blancos, entonces hay un cisne negro. Y luego se dedica a hacer la observación. Y si se encuentra ese cisne negro, ¿qué se dirá? Que la teoría es falsa, ¿no? Que la teoría es falsa. Y entonces también elaborar un enunciado universal es elaborar una explicación que dijera todos los cisnes son negros porque tienen el mismo gen, por ejemplo, ahí está, porque tienen el mismo gen. Entonces, al revisar este enunciado general, diría, si todos los cisnes tienen el mismo gen blanco, entonces deberemos encontrar un cisne que no tiene el gen blanco, ¿no? Teniendo esta proporción universal, elaborar un hecho particular, es decir, elaborar o suponer o establecer, observar un hecho individual o particular que tenga una característica contraria a lo que se dice este conjunto. Ese sería en el sentido de Popper, pero en el sentido de la ciencia en general dirán, si tenemos esta hipótesis universal, si todos los cisnes son blancos, entonces deberá poderse observar un cisne que sea blanco, otro cisne que sea blanco, otro cisne que sea blanco, otro cisne que sea blanco, ¿no? No hemos investigado a cada cisne, pero partiendo de la hipótesis universal, que todos los cisnes son blancos, podemos deducir, podemos sacar la afirmación que dice, entonces hay un cisne, por ejemplo, blanco, hay otro cisne blanco, hay otro cisne blanco, y nos dedicamos a observar la sospecha de un cisne, de otro cisne, de otro cisne, de otro cisne,
como cisnes blancos. Y entonces aquí vamos a revisar un hecho particular. Este hecho particular lo hemos deducido de esta afirmación universal, que dice todos los cisnes son blancos. A partir de allí hemos deducido, hemos sacado, hemos inferido que debemos encontrar un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Y cada cisne es un hecho particular, ¿no? Y entonces dirá, eso se utiliza en las explicaciones científicas. Y claro, al hacer esta afirmación de que debe encontrarse un hecho que tenga las características de esta clase universal de hechos, podría uno no encontrar, y encontrar más bien un cisne que tiene el gen negro, como acabamos de decir. Entonces, decir que todos los cisnes son blancos puede ser fallada, puede ser falsa, porque puede encontrarse que de todos los cisnes hay uno que no tiene el gen blanco, ¿no? Y entonces ahí estaría elaborado ese hecho a observar a base de la hipótesis universal. Entonces, llamar y método hipotético deductivo significa indicar que teniendo una hipótesis general o universal, se pueda deducir de ella un hecho a observar. Un hecho a observar. Se deduce de la hipótesis general un hecho a observar. Eso simplemente quiere decir hipotético deductivo. Hipotético deductivo es que a partir de la hipótesis general se infiera o se deduzca la observación de un hecho individual. No, aquí, por ejemplo, está digamos, la ejemplificación del método hipotético deductivo. Aquí está la teoría, digamos, el campo de la teoría. Este es el campo de la teoría. Este es el campo de la realidad, ¿no? Y entonces aquí es que se puede desarrollar el experimento, al pasar de la teoría al campo de la realidad, ¿no? Y entonces en el campo de la teoría hay una hipótesis universal que dice que todos los cisnes son blancos. A partir de esa hipótesis general se puede enunciar un hecho a observar. Esto es enunciado observacional. Se puede anunciar un hecho a observar. Por ejemplo, se puede anunciar que si todos los cisnes son blancos, entonces se debe observar un cisne blanco. Eso te ha prestado un hecho particular. Y luego ya se somete a la contratación y se espera observar ese hecho particular. Entonces aquí ya se observa los hechos esperando encontrar un hecho que presente la característica blanco. Encontrar entonces un cisne. Si todos los cisnes son blancos, entonces debe observarse un cisne blanco. Luego se hace la contratación, se dedica a observar los cisnes y tratando de encontrar un cisne blanco. Ese sería el hecho observable, ¿no? Y así aparecería aquí presentado el método hipotético deductivo, donde la teoría propone un enunciado universal, un enunciado particular, y luego pasa a establecer la existencia de ese hecho particular y en el campo de la realidad. Pero esto entonces guiando este proceso. Como quien dice, esto es parte del método que ayuda a desarrollar la contratación a través de la experiencia. Bueno, dejaremos así esto y pasamos a Paul Feyerabend. Esta es la llamada epistemología anarquista, llamada así porque Paul Feyerabend, al revisar el método científico que se ha dicho o se decía que había un método científico, no tantos métodos, no un método que había señalado los pasos 1, 2, 3 y 4, y que para llegar a obtener el conocimiento o establecer la teoría científica, hay que seguir esta secuencia de pasos. Que si no se sigue esta secuencia de pasos, entonces
no se podría obtener la teoría científica. No se podría, diríase, verificar. No se podría entonces llegar a obtener el conocimiento. Entonces, Feyerabend así dicen que hay un único método para conocer una realidad o la realidad. Entonces él dice eso no es cierto. No existe un método. Lo que existen es N métodos. No hay un método, sino pueden haber N métodos. Eso quiere decir, si estamos investigando una realidad siguiendo estos pasos y encontramos que este no nos sirve para seguir nuestra investigación, entonces cambiamos este método por otro método, en que ya presentará otros pasos. ¿Por qué someternos a un método cuyos pasos no nos ayudan a investigar? Pues hay que tratar de utilizar otro método cuyos pasos sí nos ayuden a investigar, donde en esos pasos, el paso que antes era 2 sea otra cosa, el paso 2 sea otra cosa, otro procedimiento, distinto de este procedimiento, porque este procedimiento no nos ayuda en la investigación en ningún sentido. Y así entonces nosotros utilizaríamos una alternativa, otra y otra. Por eso él dirá, todo método vale. No hay un método único. No existe un único método. Eso es lo que va a querer decir él. No, no existe un único método. No existe una secuencia cuyos pasos sean estos y hay que seguirlos ciegamente. Él dice, puede ser que este no sirve, entonces vamos a seguir otra secuencia de pasos. Y si este no sirve, seguimos otra secuencia de pasos. Entonces uno, otro, todo método vale. Entonces asunto de ver cuál nos sirve. Es lo que quiere decir este Feyerabend. Y terminaremos con el problema de progreso científico, ¿no? Desarrollado por Thomas Kuhn, que examina la historia de la ciencia y va a decir, la ciencia no ha seguido un proceso lineal, un proceso de progreso, que ha ido de la obtención de una cantidad de conocimiento a más cantidad de conocimiento, a más cantidad de conocimiento. Que lo que va a decir es que la ciencia en el curso de tiempo se ha desarrollado a través de saltos, no en forma así acumulativa, sino en saltos. La ciencia estaba caminando en esta dirección, se estancó, entonces dio un salto y pasó a caminar de otro modo. Y eso es lo que va a llamar él las revoluciones científicas, donde él dice el progreso científico aparece no a través de aumento de conocimientos de menos a más, sino mediante saltos, mediante revoluciones. Entonces la ciencia aparece siempre como una ciencia normal, ciencia que utilizando un paradigma que es un modelo de investigación, ¿no? Es un modelo de investigación, está resolviendo problemas y sigue resolviendo problemas. Estos problemas que se dejan resolver a base de este modelo paradigma, él llamará entonces el problema normal. Pero habrá un momento posterior en que aparece un problema que ya no se puede resolver guiándose de este modelo o paradigma. Ese es un problema anormal. Entonces, este problema anormal que ha surgido llevará a los científicos a desesperarse, ¿no? A desesperarse y empezar a abandonar a este paradigma que se está convirtiendo en un viejo paradigma. Cuando eso sucede, entonces la ciencia ha entrado en un periodo de crisis, ¿no? Entonces ya no hay certeza alrededor de un paradigma, donde los científicos están queriendo encontrar un nuevo paradigma, ¿no? Y están así en esa búsqueda. Y cuando llega un momento en que aparece una especie de un nuevo paradigma, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la ciencia?
La ciencia o los científicos se pliegan a este paradigma. Se pliegan al paradigma y se convierte en un paradigma normal. Paradigma normal o va a llamar un paradigma vigente, ¿no? Porque un paradigma que ayuda a resolver problemas es para Kuhn un paradigma vigente. Entonces, el anterior paradigma que había sido vigente cuando apareció un problema que no se dejaba resolver con ese paradigma, hizo que el paradigma deje de ser vigente y se convirtió en no vigente. Y cuando se halla un nuevo modelo de investigación que permite resolver los problemas que antes ayudaba el anterior y además permite resolver los problemas que el anterior paradigma no permitía, entonces ha nacido un paradigma más potente. Entonces los científicos se pliegan a este paradigma y terminan de abandonar totalmente al anterior paradigma. Y en ese momento, entonces se ha producido el salto. Ese momento del salto es el momento de la revolución científica, que es el momento del cambio de un viejo paradigma por un nuevo paradigma. Y entonces la ciencia del estado de crisis nuevamente ha pasado al estado de normalidad. Ya la ciencia normal, con un nuevo paradigma vigente, entonces está ayudando a resolver problemas que van a aparecer nuevamente como problemas normales. Quizá en algún momento posterior, ¿no? Quizá en algún momento posterior surja nuevamente un problema anormal para este paradigma ya hoy vigente, entonces la ciencia habrá vuelto a entrar en un periodo de crisis. Y los científicos tratarán entonces de buscar un nuevo paradigma. Y quizás lo encuentren y se produzca nuevamente una revolución científica. Entonces la ciencia no progresa en forma aumentativa los conocimientos, sino mediante saltos, mediante revoluciones científicas. Esa va a ser su propuesta. Bueno, dejaremos entonces aquí la presentación, ¿no? Y, y bueno, nomás remarcando que la respuesta a la lectura era 1B, a los ejercicios, 1 dado, 2 dado, 3C, 4 dado, 5 bueno, 6C, 7 dado, 8C, ¿no? Y entonces aquí estaremos dejando nuestra clasecita o nuestro taller y vamos entonces a salir de nuestra presentación. Vamos a ver entonces aquí. Lo que no sé si había preguntas, como no ha sonado no ha sonado el timbrecito, no sabíamos si había preguntas. Al parecer no había ya preguntas escritas. Entonces aquí nos estaremos deteniendo en nuestra clase. Entonces, señor Albert, aló, señor Albert, señor Albert, aló, señor Albert, aló. Que- Creo que ya se terminó nuestras 2 horitas, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces ya me estoy saliendo de la plataforma. Sí, muchas gracias. Ya, hasta luego, pues. Muy agradecido.